Bueno. El material de la semana pasada ya lo tienen, se lo subí también a lo largo de la semana pasada, también la grabación. Y lo que nos toca en el día de hoy es comenzar con lo que es plano tangente y diferenciabilidad. Cuando nosotros vimos el concepto de las derivadas parciales, que no fueron más que seguir calculando las derivadas, pero ahora al trabajar con funciones de más de una variable tuvimos que restringir la mirada hacia una de las variables en específico, manteniendo otra constante. Aprendimos que a la vez esas derivadas parciales son muy fáciles de calcular usando todo lo conocido de análisis matemático 1, porque cuando podamos hacer reglas de derivación lo vamos a hacer. O sea, la idea es básicamente pensar que al momento de calcular una derivada parcial, por ejemplo, con respecto a x, la y la pienso como constante. Entonces aplico todas las reglas de derivación como si la y en mi cabeza fuese un número, una constante. Y el chip cambia cuando quiero hacer la derivada parcial de f respecto a y. Ahora y es la que considero como variable, la x es la que considero como constante, y digo, bueno, al momento de derivar, aplico todas las leyes de derivación, pensando todo el tiempo en la cabeza que la x es una constante, es un número fijo. Aprendimos después el hecho de que podemos derivar en mayor cantidad de veces, hacemos derivadas de mayor orden, podríamos calcular las segundas derivadas parciales, de las que ya eran las derivadas parciales, y de ahí podríamos hacer las terceras derivadas parciales, y el panorama se nos abre mucho más. Y al final de la clase vimos el teorema de Clairaut, el teorema que se escribe Clairaut, es el teorema que me asegura que si una función tiene segundas derivadas continuas, las segundas derivadas cruzadas tienen que ser iguales. Es decir, la derivada parcial de f respecto a x y luego con respecto a y, si es continua, y la derivada parcial de y, el primero y luego con respecto a x también es continua, las dos tienen que ser iguales en el punto en el cual justamente se da la continuidad. Así que... Profe, ¿eso está en la grabación del lunes 28? Sí. Lo vemos sobre el final de la clase. Así es, eso está todo ahí. Bueno, y el material también está, así que está todo. ¿Qué es lo que nos toca hoy? Entonces, plano tangente. Para hablar de plano tangente, tenemos que tener en cuenta primero en qué situaciones nosotros vamos a hablar de plano tangente. Si ustedes recuerdan las cosas que hemos hecho en Análisis Matemático 1, nosotros hicimos todo un preparativo de conocer cómo se calcula la derivada de una función, para luego, sobre el final de todo el capítulo de derivada, usar lo que eran las aproximaciones lineales. Díganme ustedes si yo estoy errada, si ustedes los dan en Análisis 1 o no. Porque por ahí yo, como en Análisis 1 no estoy, hay cosas que considero que las dan y después terminan no dándolas. ¿Qué cosa, profe? Aproximación lineal. No sé si en el cursado, pero yo sí lo he visto Yo que no me dan acuerdo, como profe. lo siguiente Lo a la vimos, derivada. profe. Yo creo que lo vemos en álgebra. Lo vimos con No. linealización. Ah, bueno, linealización. A ver eso, linealización. Sí, linealización sí vimos. Bien, a eso me refiero. Aproximación lineal es lo mismo. ¿Qué es ese ruido? Que linealización. No soy yo la del ruido, ¿no? Por los dos ustedes me dicen. Exacto. Linealización es lo mismo que aproximación lineal. Bueno, y cuando uno veía eso, a ver, voy a abrir una pantallita. Bueno, ¿para qué utilizaba esto de la aproximación lineal en Análisis Matemático 1? Cuando uno tenía una función en un punto derivable, lo que significaba que la función admitía la ecuación de una recta tangente, ahí,
donde esta recta tangente tiene una pendiente que coincide con el valor de f' en A. Esta recta tiene la particularidad de, en las cercanías del punto, esto es una cuestión local, en las cercanías del punto, tanto la función original f como esta función lineal, a propósito, coincidiendo en su gráfica con la recta tangente, las dos son muy parecidas. Entonces uno lo que puede asegurar es que en la medida en que uno tome un x muy cercano a el valor de la función original en x y el valor de esta función que uno se fabrica, que es la función de linealización, L de x, que la gráfica es esta función lineal, digamos, la de la recta tangente, la función evaluada en x, la función original, y la función de linealización evaluada en el mismo x, iguales no son, pero son muy parecidas. En la medida en la que x sea cercano al numerito a. Yo me alejo de a y ya esto no lo podría asegurar. Es más, yo hice un dibujo ahí medio a mano alzada de la función f, pero imaginémonos que la función f hace esto en algún momento. Y la función de linealización continúa su linealidad, digamos, su pendiente, la pendiente es constante. Entonces, si yo tomara, a propósito ahora, un valor de x que ande por acá, el valor de la función, nada me parece tiene que ver con el valor que me daría la función de linealización. Entonces, esta expresión de cercanía en cuanto a la comparación de las imágenes se va a dar en la medida en que el x sea cercano a A. ¿Y por qué hacemos eso? Porque muchas veces, dependiendo de cómo sea la función puede ser un tanto complicada, por ejemplo en su ley, puede estar involucrada con muchas cuentas, y entonces a veces no me interesa en valores cercanos a A trabajar con los valores exactos de la función f original en esos puntos. Con una buena aproximación yo estaría como conforme. Y una propuesta es usar como valor de aproximación los valores que me estaría dando esta función lineal. ¿Qué gano con eso? Que la función lineal es muy fácil de dar la ecuación, tiene muy pocas cuentas involucradas. La función de linealización corresponde a una función lineal, la famosa expresión y igual a mx más h, las cuentas son simples. Entonces es como que estoy haciendo un acuerdo, llego a un acuerdo. Para valores de x cercanos a, ¿me interesa exactamente conocer los valores exactos de la función f? No tanto. Bueno, listo, usemos una buena aproximación. ¿Quién es? La que me da la función de linealización, donde su gráfica coincide con la recta tangente a la gráfica de la función. Es más, si uno pudiera hacer esto para un ejemplo concreto en el GeoGebra, no es el propósito de hoy, pero si uno en los alrededores de este punto, hace zoom, acá por supuesto ni siquiera se tocan, se tienen que tocar, no me quedó como muy lindo el dibujo. Uno hace zoom y en algún momento no identifica las gráficas porque son casi iguales. Eso es lo que pasa en las cercanías del punto, y eso es lo que uno está buscando, ¿no? Así que es como que hace un trueque. ¿Quiero exactitud en los valores de la función f en x? No, con una aproximación me alcanza, listo. Es como que gano velocidad de cuentas, pierdo en exactitud. Pero en ese trueque, o en ese acuerdo, en esa negociación, yo salgo ganando. Esa es un poco la idea de la aproximación lineal o de la linealización para funciones de una variable. Vamos a tratar de alguna manera, hacer algo parecido en análisis 2. Yo ahora, en análisis matemático 2, la gráfica de una función ya no es una curva. La gráfica de una función es toda una superficie. Y yo también me voy a parar en un punto sobre esa superficie. Un punto que ahora se va a dar porque justamente estoy considerando un par ordenado en especial. Esto es X, esto es Y, esto es Z. Entonces este par va a ser AB
el par en el dominio, y este punto en la superficie va a ser un punto de coordenadas A, B, y la tercera es F en AB. Entonces me paro en un punto, lo mismo que antes me paraba en este punto de la gráfica, ahora me paro en este punto de la gráfica, pero cambiaron las características de la gráfica. Ahora ya no es más una curva, es una superficie. Y en ese puntito sobre la superficie vamos a tratar de graficar una función en donde sea mucho más fácil de trabajar que la función original, y en las cercanías del punto, los valores de la función original y los valores de la función que vamos a definir como aproximación lineal sean parecidos. Entonces para eso es como que tengo que retroceder algunos pasos antes de hablar de función de aproximación lineal. Primero necesito trabajar con la geometría del problema. Cuando nosotros en análisis 1 nos parábamos en un punto de la curva y trabajábamos con la geometría, lo que hicimos fue buscar en ese punto la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto. Ahora que estamos en un espacio de una dimensión más, lo que vamos a tratar de buscar sobre ese punto es lo que sería el plano tangente a la superficie en ese punto. Entonces lo que antes fue buscar recta tangente a la gráfica de una función, ahora se transforma en buscar plano tangente a la gráfica de una función. Lo que pasó es que cambió las características de la gráfica. Antes la gráfica era una curva, ahora la gráfica es una superficie. Entonces lo primero que vamos a hacer es, primero, encontrar una expresión para el plano tangente a la superficie vista como la gráfica de una función de dos variables. ¿Estamos? Así que vamos a ir haciendo ese camino constructivo. Vamos a buscar primero el plano tangente y luego lo vamos a usar de manera conveniente para definir lo que sería una función de aproximación lineal, una linealización, pero para una función de dos variables. Pero bueno, para poder hablar de plano tangente... sí. ¿Sí? Perdón, porque se me estuvo cortando todo, estoy en la facultad y no tengo buen wifi. Entonces lo que hacemos acá en el espacio es buscar primero el plano tangente y a partir de ese plano obtenemos la función de linealización, que sería la recta. Bueno, no sería una recta en este caso. ¿Sí? ¿Está bien? No. Pero entendiste tal cual lo que vamos a hacer. Está muy bien. Ok, gracias. De nada. Bueno, entonces... Para eso, hay algunas consideraciones que hacer con la superficie sobre la cual trabajo. Es más, son consideraciones que, si las llevo a curvas, son cosas que necesariamente tienen que pasar antes. Por ejemplo, una curva, para que en un punto de la curva yo pueda hablar de una recta tangente, en ese punto, por ejemplo, ¿qué no debía pasar? Que haya una discontinuidad. Por ejemplo. Las derivadas no existan. Bien. La derivada en este caso, Bien. para el análisis 1. Bueno, está bien, estamos en análisis 1 y está muy bien lo que dijiste. Por ejemplo, que haya un salto, que la función no sea continua, o que la derivada no exista. Y si no existe, gráficamente uno ¿qué veía en la curva? Por supuesto, una opción puede ser que no sea continua. Un punto anguloso era. Un punto anguloso, y después había una cuestión medio rara, que es que uno pudiese hablar de recta tangente vertical. Una cosa rarísima, pero que pasaba, que por ejemplo yo venía así, ahí, ¿no? En este puntito tengo una recta tangente que es vertical. Un punto asintótico sería, profe. No es lo No. mismo, no es lo mismo. No, porque en realidad lo que sí pasa es que cuando vas a calcular el límite del cociente incremental, el límite no existe, por eso no existe la derivada, pero tiene una característica muy especial. Ese límite del cociente incremental o te da infinito o te da menos infinito. Pero eso no quiere decir que haya un comportamiento asintótico. Claro. Asintótico es otra cosa, es cuando, por ejemplo, que lo habrán visto en análisis 1 miles de veces, aparece algo así. Es cuando la función no puede cruzar un cierto punto. Sí Y nunca lo va a puede, cruzar.
No, sí puede, pero que sí, pensando así. esa es Sí, otra corta. sí puede cortar a la asíntota. En este caso, en este dibujo yo pretendo que el eje X se vea como una asíntota horizontal. Pero una función que haga esto, rara, pero existen, que haga esto, ¿sí? Es como que la ondita se acerca cada vez más a subir y bajar alrededor del eje X. Para esta gráfica, también el eje X puede ser visto como una asíntota horizontal. Y en ese caso la gráfica de la función corta a la asíntota horizontal infinidad de veces. Es como que uno tiene también esa impresión de que cuando uno habla de una asíntota horizontal, la gráfica no corta la asíntota horizontal. Y sí, puede pasar. Pero bueno, nos fuimos del tema porque las asíntotas ahora no es el caso, ¿no? Puede pasar entonces que para que una función no tenga recta tangente, puede pasar que sea un punto donde haya una discontinuidad, puede pasar que haya un punto anguloso, o puede pasar, como en el dibujito que acabo de mostrarles, que exista lo que se llama una recta tangente vertical. El tema está en que con la recta tangente vertical no tendría la posibilidad de asignarle una pendiente. Una recta vertical es de la forma x igual a un número, y ese tipo de rectas no tienen asignada una pendiente, ¿no? Bueno, trasladamos esa situación ahora a trabajo con superficies. Vamos a pedirles condiciones a la superficie para que nosotros podamos trabajar tranquilamente con la existencia de plano tangente. Entonces, una de las cosas que le vamos a pedir a la superficie gráfica de una función, a lo mejor acá habría que agregar que es que no haya saltos, ¿no? Pero, por ejemplo, no pueden aparecer estos problemas. Si yo tengo esto que se llama como un pico, un punto anguloso, o tengo esto que se ve acá que es como una esquina donde se juntan justamente, acá, ¿no? Uy, no se ve nada. Este pedacito de plano con este otro, esto sería una esquina, o esta parte, donde se ve ese quiebre, que se lo llama doblez. Ese tipo de situaciones, si aparecen, no serían candidatas a ser lugares en los cuales se pueda hablar de plano tangente. Entonces necesito que una función cumpla en su gráfica estas condiciones, que no aparezca ni un pico, ni una esquina, ni un doblez. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la construcción de ese plano tangente? Primero hay que definirlo. Hasta ahora no hemos definido nada, ¿no? Si ustedes recuerdan, este dibujito lo vimos la semana pasada. Vimos el gráfico interpretativo de cómo se pueden, a los números derivadas parciales, verlos sobre una geometría en el problema. Si yo tengo la gráfica de una función de dos variables y determinaba las trazas, ¿se acuerdan estas? Hacen un zoom. C1, acá, y C2, eran las que nosotros denominábamos las trazas sobre planos proyectantes. Esta curva C1 era una curva que surgía de hacer la intersección entre la gráfica de la función y un plano de la forma I igual a B. Era un plano que surgía porque estaba considerando que X era para mí la que funcionaba como variable. Entonces trabajaba con una función que la habíamos llamado G chiquitita, que era, G chiquitita, ¿sí? F en XB. Dejaba la segunda componente fija, la X funcionaba como variable. Si existía la derivada de G en X igual a eso nosotros lo llamábamos derivada parcial de la función F en el par AB. Y esta derivada parcial tiene una interpretación geométrica que era ¿qué? La pendiente en ese punto de la curva, de la trayectoria esa. Bien, o sea que sería la pendiente de lo que ahí está llamado recta tangente T1, ¿no es cierto? Está muy bien. Y la otra derivada parcial era la pendiente de la recta tangente T2, y bueno, ¿y quién era T2? Tangente a la curva C2, que surgía de intersectar a la superficie gráfica de la función con otro plano proyectante.
¿Cuál sería ese otro plano proyectante? X igual a A. Sí, señor, tal cual. Bueno, no voy a ensuciar más este dibujo. Tenemos entonces ahora una función de dos variables, ¿no? Estamos en esa situación, de la cual tenemos su gráfica, y de la cual podemos calcular esas dos rectas tangentes, T1 y T2. Con lo cual, cuando yo digo que considero que T1 y T2 son rectas que las puedo determinar como rectas tangentes a curvas C1 y C2, estamos dando a entender en este contexto que ninguna de las dos, o sea, que estoy dando a entender en este contexto que las derivadas parciales han tenido que existir, porque se definen esas rectas tangentes con una pendiente que tiene que ver con el valor de las derivadas parciales. O sea, estas rectas T1 y T2, ninguna de las dos va a ser vertical. Y vamos a definir al plano tangente como aquel plano justamente que contiene a esas dos rectas. Ustedes saben bien que una buena manera de definir un plano, pensando en álgebra, es un plano que contenga dos rectas. Después existían otras formas de determinar un plano, con 3 puntos, o con una recta y un punto. En el contexto que estamos trabajando ahora, me interesa reconocer que yo a un plano lo puedo dar a partir de dos rectas que estén contenidas en él. Y entonces se define el plano tangente a la superficie S, donde la superficie es una gráfica de una función de dos variables, como aquel plano que contiene estas dos rectas tangentes, T1 y T2. Así es como definimos el plano tangente. Una definición que la voy a tratar de ir acomodando para llegar a una ecuación que representa el plano tangente. Ahora fíjense lo que decimos acá. El plano tangente que vamos a estar buscando no es vertical. Y como no es vertical, al plano lo vamos a poder escribir de esta manera. Ahora lo voy a aclarar un poquito esto, ¿no? Pero pregunto, ¿por qué el plano tangente que estoy buscando seguro no va a ser vertical? Vertical es que sea proyectante sobre el XY. Porque si no, T1 y T2 tendría que ser vertical. Alguna de las dos va a tener que ser vertical. Y si es vertical, quiere decir entonces que no existieron en el punto de donde me estoy parando las derivadas parciales. Exactamente. Está muy bien. Entonces, gracias a eso, es donde uno hace lo siguiente. A ver, yo voy a tratar de hacer algún tipo de observación como para que se entienda por qué la ecuación del plano tangente yo la puedo escribir así. Primero, yo puedo escribir un plano de la siguiente manera. A por X menos X0, más B por menos Y0, más C por Z menos Z0, igual 0, dando a entender con eso que el vector normal al plano es este, el ABC. Y que el punto de paso del plano es el que tiene coordenadas X0, Y0, Z0. ¿Se acuerdan de eso? Álgebra. Sí. Por ahí, la nebulosa anda. Bueno, que el plano no sea perpendicular hace que este numerito C, seguro, no es 0. Seguro. Porque de ser 0, aparecería la ecuación de un plano donde la coordenada Z, la variable Z no está, y cada vez que eso sucedía, el plano que yo iba a graficar iba a ser paralelo a ese eje relacionado con la variable que no está. Entonces, si C llegara a ser 0, Z no aparecería en la ecuación del plano, y por lo tanto el plano sería paralelo al eje Z. Pero si es paralelo al eje Z, es vertical. Como yo sé que este plano vertical no va a ser, sí o sí, este numerito C, 0 no va a ser. Va a ser distinto de 0. ¿Para qué? Porque entonces yo ahora puedo hacer lo siguiente. De esta ecuación yo podría escribir así. C
por z menos z0 es igual a, y paso para el otro lado de las cosas, no me queda menos a por x menos x0 menos b por y menos y0. Y como justamente c 0 no es, yo podría a cada lado de la igualdad dividir todo por c. Entonces c sobre c me queda 1, y acá me queda un nuevo número, al que lo puedo rebautizar de nuevo con un número a, con un nombre a. Esto es un nuevo número al que lo puedo rebautizar con el nombre b, en donde aparece esta expresión que aparece acá arriba. Es z menos, este z0 acá, digamos, aparece z0, x0 y 0, ¿no? En este caso, nuestro punto de paso de este plano es el punto de coordenadas A, B, F de AB. Y ese F de AB es el que se bautiza generalmente con el nombre C. Entonces la idea es reconocer que sin ningún tipo de problemas, el plano que estoy buscando puede escribirse de esta manera, donde obviamente lo que no sé es quiénes son este numerito A y quién es este numerito B. O sea que lo que voy a hacer a partir de ahora es justamente hacer un camino de encuentro de quiénes son ese A y ese B. ¿Estamos? O sea, todo eso es justificar que tiene sentido esa ecuación, sí. El ABC minúscula son las componentes del vector normal al plano. Sí. Ah, porque puse A. Ah, tenés razón, perdón. Podría haber sido confuso. Esto es A, esto es B y esto es C. Sí, muchas gracias. Es este A, y es este B y es este C. Está muy bien lo que me dijiste. Ah, eso es el vector normal. Para ahora se me confundió No, todo. sí. Sin querer usé esas letritas ABC. No me di cuenta acá. A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, que son las que están puestas acá, acá y acá, son las que corresponden con las componentes del vector normal. Y x0 y 0z0 las de un punto de paso. Ahora, en el contexto en el que estamos trabajando, x0 y 0z0 son las coordenadas del punto específico en la gráfica de la función. O sea, por eso en lugar de x0 estamos poniendo a, en lugar de y0 estamos poniendo b, y en el lugar de z0 va a ir el valor de la imagen de la función en el punto. ¿Estamos? No era el propósito, por supuesto, confundir a nadie, sino tratar de convencerme de que está bien esta búsqueda. De que está bien que yo pueda dejar a la z sola, acompañada por el 1. De que está bien que ya de antemano le ponga la condición de un punto de paso. Porque este punto de acá, este puntito de acá, surge de haber considerado A, B, y la coordenada en Z tiene que ver que Z es igual a F, Z0 sería el que nosotros poníamos antes, que acá se lo está bautizando con el nombre C. Que creo que lo dice por allá arriba. O sea, este C Lorena, y entonces para A, B y C minúscula serían las componentes del punto de paso, y A mayúscula y B mayúscula son ese número que sería del vector normal, A sobre C y B sobre C. sí. Sí, no fue lo más acertado, lamentablemente lo voy a tomar en cuenta para cuando dé la clase que viene, del mismo tema, no fue lo más acertado usar esos No hay nombres problema, es para sí. Este A y este B son esos numeritos que van a conformar después al vector normal, que no sé quiénes son, que quiero determinar. Exactamente. Bueno, vamos a tratar de seguir esa búsqueda. Bueno, ahora va a venir la pregunta, ¿no? ¿Quiénes son? Ahí ve. La pregunta ya la hice antes. Bueno, y lo que vamos a hacer, digo, es todo el tiempo volver a este gráfico, al primero, para entender quiénes van a ser el A y el B. Entonces, bueno, miren acá, voy de nuevo a este dibujo.
esta recta T1 la puedo pensar como originada como intersección de dos planos. ¿Sí? Toda recta en el espacio, toda recta en el espacio se la puede ver como intersección de dos planos. Entonces yo tendría que pensar qué dos planos con seguridad van a contener a la recta T1. Entonces, hay un plano que seguro contiene la recta T1, que es este que estuvimos viendo acá, que es el propio plano tangente. Porque así fue construido el plano tangente, o así fue definido, como aquel plano que contenía a la recta T1 y a la recta T2, a las dos. O sea que... no sé por qué no me deja. Ahí está. Este plano, el plano tangente, con seguridad contiene a la recta T1. Ya tengo un plano. ¿Qué otro plano con seguridad contiene también a la recta T1? Y igual El B, que puede ser. tiene la curva 1. Exactamente, el que contiene la curva C1, que es justamente el plano que pasaría de la forma acá, proyectante, I igual a B. Entonces, I igual a B también es otro plano que contiene la recta T1. Entonces tengo dos planos. Uno que es el que estoy buscando en realidad, y otro que ya lo conozco. Para T2 pasa algo parecido. Digo, T2 es una recta en el espacio. La tengo que poder dar como intersección de dos planos. Uno de los planos va a ser el propio plano tangente, porque este plano también contiene a T2. ¿Y qué otro plano con seguridad contiene a T2? El de la El curva de 2. X X. igual a. X igual a A. El mismo que contiene la curva C2, que es en este caso X igual a A. Bueno, y así es como vamos a tratar de describir a T1 y a T2 en lo que ustedes van a ver en la placa siguiente. T1 es originada como intersección entre el plano tangente y este otro plano que era I igual B. Y para T2 algo parecido, el propio plano tangente y este otro plano, que era X igual a A. Y la idea sería continuar un poquito con la parte de álgebra acá, la parte algebraica, en donde si la segunda ecuación del plano es I igual B, lo puedo poner acá. Y si lo pongo acá, me quedaría B menos B0, o sea que la parte relacionada con B desaparece. Pero como necesito seguir trabajando con una recta, voy a seguir poniendo las llaves, voy a seguir poniendo la ecuación de este plano, y la única que queda apenas un poquito modificada es la ecuación del plano tangente, que obviamente respeta el hecho de que seguro estoy trabajando con todos puntos, que la segunda coordenada es B. Entonces lo pongo, pero sigo manteniendo las dos ecuaciones. Muchas veces el error que se comete en un sistemita como este, ponen I igual B acá arriba y se quedan solo con la primera de las ecuaciones. Y eso en el espacio es un plano, no es una recta. De la misma manera, en la ecuación que va a estar definiendo, el sistema de ecuaciones que está definiendo la recta T2, tengo uno de los planos que es de la forma X igual a A. Entonces puedo usar ese dato y ponerlo acá. De esa manera, esta expresión, que es la que está relacionada con esa constante A, desaparece porque queda multiplicada por 0, y la ecuación, o las ecuaciones que van a representar a la recta T2 van a ser esta y esta. Pero ahora, T1 sobre el plano I igual B, que se escribe de esta manera como la recta punto pendiente, de la forma punto pendiente, este numerito A mayúscula, ¿qué sería de esta recta cuando yo miro solo como si estuviese en el espacio 2D? Ahora, mi mundo es el plano I igual B, y sobre ese plano tengo esta recta. Este numerito A, ¿con quién coincide en la geometría de la recta? ¿Quién sería de la recta? La pendiente. La pendiente. La pendiente. O sea que A
es exactamente igual a la pendiente de la recta T1. ¿Y quién dijimos que era la pendiente? La derivada parcial. Agregado. La derivada parcial de f respecto a x en el par en el cual estaba parada. De la misma manera, ahora voy a T2. Entonces digo, bueno, visualizo a T2. Ahora el mundo es plano. Estoy en el plano x igual a a. Esta ecuación, que está representando a la recta, este numerito b, ¿qué sería de la recta? La También pendiente de pendiente. T2. Otra vez, ¿no? En este caso b sería la pendiente de T2. ¿Y cómo dijimos que calculábamos la pendiente de T2? Una derivada parcial respecto de I. Bueno, conclusión, que es lo que va a aparecer ahora en la próxima pantalla. Ya sabemos entonces ahora quién es A mayúscula, quién es B mayúscula, que eran esos numeritos que en principio no sabíamos quiénes iban a ser. Entonces ahora conociéndolos, esto es lo que viene ahora. Profe, Señor, yo no entiendo por qué A y B son las pendientes. espera que te lo hago sobre el dibujo que en este dibujo, por ejemplo de T1, ¿no? Yo estoy parada en estoy parada en este plano. En este. Este de acá, ¿no? Y para acá. Este plano es I igual B. O sea que estoy trabajando todos con puntos de la forma I igual B, no se mueve. O sea que las únicas dos variables son la X y la Z, ¿no? Entonces es como que, no tengo la posibilidad como de girar, porque esto no es un GeoGebra, este plano es como que lo proyecto sobre el plano XZ. Entonces los únicos ejes que entran en cuestión son el X y el Z, donde estoy considerando al Z como el viejo eje Y y el X como el eje X. Sobre este mundo plano, por eso que yo te decía, en este mundo plano tengo esta recta. Esta recta tiene una pendiente, que va a coincidir, según lo que dijimos antes en la semana pasada, con lo que llamábamos derivada parcial. Pero porque estoy pensando en este mundo plano, ya no estoy más en el espacio. Son todos puntos sobre un plano muy especial que es I igual B. Entonces, Claro, estos sí, ahora con el dibujo lo veo, sí. son rectas, y puedo hablar de esas rectas en el plano con sus pendientes. Y la forma de escribirla es, como antes decíamos, la coordenada que tiene que ver con el eje nuevo Y, que sería el Z, y las condiciones de un punto de paso. Vos fíjate que en las dos expresiones, de acá, para las dos rectas, cuando las miro en el mundo plano, acá aparece Z menos C, y acá aparece también Z menos C. Esa Z es la que está funcionando como la variable Y en el plano habitualmente coordenado XY. Z la estoy escribiendo en función de X. Acá Z la estoy escribiendo en función de Y. Ahí es donde interpreto la pendiente. Tengo una duda. La llave, ¿sería entonces para representar que hay una intersección de dos planos? Siempre hay que mostrarlo. Sí. Sí. Insisto con que el típico error que pasa, sobre todo cuando resuelven sistemas de ecuaciones, es que de esto dicen, pero I vale B, entonces de esto pasan a escribir Z menos C igual a A por X menos A. Como que esto es lo único que vale, porque total como I vale B, esto se anula y queda esto solo. Esto solo en el espacio, en R3, es un plano. Un plano que justamente es paralelo al eje que falta, al eje Y. Y yo no quiero hablar de ningún plano, yo quiero hablar de una recta.
Así que necesito sí o sí seguir manteniendo el sistema con las dos ecuaciones. Solo que una cambió un poco, nada más. Sí, sí, sí. Bueno, entonces teniendo ese cuidado, es lo que decíamos hace un ratito, este valor de A que coincide con la pendiente de T1, sabemos que es esta derivada parcial, este numerito B que es la pendiente de T2, coincide con esta otra derivada parcial, y por lo tanto ya conocemos quiénes son esos dos números que en principio no sabíamos quiénes eran. Por lo tanto, ahora puedo escribir el plano de una manera clara. Este es el numerito que antes llamábamos A mayúscula, este es el numerito que llamábamos B mayúscula, y este es el numerito que antes llamábamos C chiquitita, porque ¿quién era? El valor de la función en el par AB. Así que bueno, a partir de ahora, lo que antes no conocíamos, lo conocemos. Esta es la forma de encontrar una ecuación que representa al plano tangente de una superficie que fue vista como gráfica de una función de dos variables. ¿Estamos? Bueno, esto fue encontrar el plano tangente. Hicimos todo ese camino que fue como una primera parte de construcción de encontrar el plano tangente. Lo que viene a continuación es lo que yo les comentaba recién, el proceso de linealización o de aproximación lineal. Vamos a tratar de buscar una función lineal, ahora de dos variables, en la que en las cercanías de un punto de la gráfica de una función me brinde valores muy parecidos al valor que me da la función original. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Perdón que la interrumpa. Me quedé con el C. ¿Por qué es igual a la función? Lo habíamos dicho por ahí, nada más que como esto lo voy todo el tiempo borrando. Este puntito está acá. El punto sobre el cual vos te parás es un punto de 3 coordenadas que pertenece a la gráfica de una función de dos variables. Entonces, cuando vos tenés un punto que está en la gráfica de una función, vos ya sabés que la primera y la segunda coordenada se corresponden con las coordenadas en el dominio. Y la tercera es la imagen. Acordate, por ejemplo, una pavada lo que voy a hacer. Se me fueron las cosas acá. Una pavada te decía lo que voy a hacer, pero es, creo que aclaratorio. Cuando uno trabaja con una función en un punto, uno pone A, F de A. ¿Tá? Entonces el punto tiene coordenadas A, F de A. La primera coordenada es la que tiene que ver con el numerito que pertenece al dominio, y la segunda coordenada tiene que ver con el valor de la imagen, pero que juntos forman el pack que estarían dando las coordenadas del punto en la gráfica. En el espacio eso se convierte en tres variables. En el espacio este puntito tiene coordenadas A y B, que formarían parte del dominio de la función, y la que la acompaña como tercera coordenada es el valor de la imagen. Entonces, en el valor de la imagen es el que, en el apunte que yo te comparto, se lo está llamando C. Claro, ahí entendí. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde me fui? Acá. Bien. Vamos a definir entonces aproximación lineal. La linealización, entonces, de una función de dos variables en un punto, esto es local, en un punto, donde las dos derivadas parciales son continuas en el punto, se va a definir de la siguiente manera. Fíjense la condición, ¿eh? Estamos trabajando con una función a la que le vamos a pedir que las dos derivadas parciales sean continuas en el punto. Le estamos pidiendo condiciones. Cuando esas condiciones se verifiquen, la función, que la llamamos L de xy, antes para función de una variable la llamábamos L de x, ahora es L de xy. De esta manera, definida de esta manera, es la que nosotros vamos a llamar función de aproximación lineal. Si ustedes miran lo último, lo que habíamos llegado, lo que está acá, es como si yo a esta expresión la escribo apenas diferente, despejo el z. Si despejo el z,
esto queda del lado de la derecha, más la derivada parcial de f respecto a x en AB por x menos a, más la derivada parcial de f con respecto a y en AB por y menos b. Esto que está acá, que a lo que quedó igualado la z, es lo que ahora lo estamos llamando L de xy. Esto, tal cual. Fíjense que es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, a lo que está ahí. Esa función así definida, ahora le damos un nombre, L de xy, y es la función de aproximación lineal. Es lineal en dos variables. ¿Por qué? Porque aparece en todo caso la x y la y multiplicadas por un número, nada más. No aparecen expresiones cuadráticas, ni cosenos, ni senos, y aparecen números después. Esto es número, 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 y la variable solamente aparece acá y acá. Algo así es una expresión lineal en dos variables. Por eso se llama aproximación lineal. Que al momento de hacer la gráfica de una función, justamente que tiene que ver con esta aproximación lineal, la gráfica es un plano. Que en la interpretación geométrica sobre una función, la gráfica de esta función coincide con el plano tangente a la gráfica de la función f en el punto específicamente a, b, f de AB. En ese punto. O sea que la función original y la función de linealización justamente tienen en común el punto de paso. Tienen en común además que las dos tienen las mismas derivadas parciales en el punto AB, las mismas. Y lo importante es que bajo estas condiciones que se le están pidiendo a las derivadas parciales de que sean continuas en el punto AB, esto se puede garantizar. Las dos funciones, la original y esta que estamos definiendo, son parecidas. ¿Pero dónde? En las cercanías de AB. Entonces, esto es parecido cuando el par XY es próximo a el par AB. Yo me alejo mucho de ese par y por supuesto eso no lo podría estar asegurando. En esencia se mantiene lo mismo que usábamos en análisis matemático 1. ¿Hay algún tipo de parámetro de qué tan cerca de AB? No, bueno, cuando nosotros decimos cerca, es como una expresión poco matemática. Porque para mí, en la realidad, a lo mejor vivir cerca de alguien es vivir a menos de 10 cuadras, y para otro vivir a menos de 100, capaz que se acerca. No sé. Entonces, bueno, acá pasa un poco lo mismo. No estamos definiendo qué significa estar cerca de un punto. Probablemente si necesitamos estar muy, muy, muy cerca del punto, sea una condición que en el propio ejercicio que estemos realizando se diga, qué sé yo, a lo mejor estar cerca es estar a una distancia menor de 0,001. Entonces a lo mejor ahí sí uno es más específico, está diciendo, bueno, estar cerca es estar ahí, en un disco alrededor del punto con un radio muy chiquitito, menor a 0,001. En general no hablamos de eso, decimos cerca, y queda ahí medio como en la nebulosa que es cerca, ¿no? En el contexto nuestro, estar a una distancia mayor de 10 es mucho, o sea, es una cuestión de sentido común, pero como de estas situaciones tampoco mucho vamos a trabajar en principio, tampoco es que hacemos demasiado alarde de qué significa estar cerca. La pregunta es correcta, y creo que es lo que naturalmente deberían preguntarme, pero no hay una respuesta concreta. Si yo quiero decir qué tan cerca quiero estar, debería dar una cota a la distancia. Pero no vamos a trabajar con esas situaciones. Estamos con un poco un sentido común de qué significaría estar cerca. Y ustedes me dirán, ¿y qué es el sentido común de estar cerca? Medio hilar fino. Pero bueno, ya lo van a ver en los ejercicios, qué significa esto de estar cerca. No sé por qué no me deja
A ver si lo tengo en el archivo. No me di cuenta de abrirlo antes. Es una pavada. Esto. Estaba acá. Sí. No, miles de cosas, pero no está el que busco. Bueno, no importa, no pasa nada. No pasa nada. Nada, quería hacer la gráfica de una función, la gráfica de su linealización, y ver que son parecidas en las cercanías del punto. Pero no está el archivo ahí, no importa. Bueno, una de las cosas que nosotros vamos a necesitar definir ahora es el concepto de diferenciable. En análisis 1, decir una función es diferenciable en un punto es exactamente lo mismo decir es derivable en el punto. Lo mismo. En análisis 2, vamos a hablar de la expresión diferenciable, pero ya no tiene sentido decir que es derivable en el punto, porque ahora en análisis 2 no existe la expresión derivable solo a secas. Existe la expresión de derivadas parciales. Entonces vamos a tratar de reconstruir el concepto de diferenciabilidad en una función de una variable y ver cómo lo podemos copiar y pegar para funciones de 2. Ahora, para funciones de 2 variables, la diferenciabilidad entra en un rango mayor de seriedad en cuanto a la definición, no porque antes no sea serio, pero digo, ahora es más difícil entender el concepto de diferenciabilidad. Pero en principio, veamos cómo era el tema del concepto de diferenciabilidad en funciones de una variable, y la vuelta de tuerca en la escritura. Si pensamos en que estamos en análisis 1, decir que una función es diferenciable en un punto es básicamente pedir que sea derivable. Es eso. Y que sea derivable es que exista el límite del cociente incremental. ¿Tá? No estoy diciendo nada que ustedes no conozcan. Límite del cociente incremental que uno lo podía escribir así. Límite cuando h tiende a 0 de f más h menos f sobre h, o la otra versión, que también la habrán usado mucho en la práctica, que es esta. Límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Cualquiera sea la expresión de límite que uno usara, ustedes sabían muy bien que eso lo anotaban de esa manera y eso era la derivada. Pero fíjense cuál es la vuelta que le quiero dar a esta escritura para que sea más natural introducir el concepto de diferenciabilidad en funciones de 2 variables. Miren acá. F' de A es un número. No depende de X, no depende de H, no depende de ninguna variable. Entonces, si a mí se me ocurre escribir el límite cuando X tiende a de F' de A, como esto es un número, el límite de la variable X tendiendo al número que se me ocurra, va a ser el propio número constante. Es como si pensara en el límite en una función constante. Independientemente de la tendencia de la variable, el límite va a ser esa constante. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, sí. Ya, si eso no lo entiendo, va a ser muy difícil que me sigan. Entonces es buscarle un disfraz a este numerito que use la expresión de límite. Entonces me quedo con esta última igualdad, donde a f' de A lo disfrazo como el resultado de este límite. Por eso es que aparece esta igualdad. Para que aparezca la expresión de límite en los dos lados. Entonces digo, bueno, ¿por qué no juntar estos dos límites de un solo lado de la igualdad y plantear que tengo el límite de esta expresión menos el límite de esta otra expresión igualado a 0, y como tengo una resta de límites, pensar en el límite de la resta. ¿Mm? Cuando tengo esa resta, digo, ¿y si saco como un denominador x menos a? Es una gran raya de división en la que hago x menos a dividido x menos a, tal cual lo que tengo arriba, porque es, perdón, 1 por lo de arriba, me queda esta parte. Menos, dice, menos x menos a
dividido 1 es x menos a por lo de arriba. Y me queda esto. Pero este aquí, voy a sacar estas cosas que fui marcando, que cuando veo lo que queda acá arriba en este numerador, lo puedo escribir así. Saco un menos 1 factor común entre estos dos términos, y me queda f de x menos esta expresión, que como ustedes conocen de análisis 1, es la que nosotros llamábamos L de x, la función de linealización. Por lo tanto, aparece esta situación. Si yo tengo la función menos esta otra, que es la función de linealización, dividido x menos a, y el límite cuando x tiende a de esa gran fracción da 0, esto es lo que voy a interpretar. Cuando x tiende a, ¿esto a qué tiende? A 0. Eso tiende a 0. De la única manera que esto no sea una indeterminación, perdón, de la única manera que esto me dé 0, es que arriba obviamente tiende a 0 también, esta diferencia. ¿No? Porque cuando yo reemplazo la x acá por a, esto se va, y me queda f de a menos f de a, 0. Entonces, para que esta indeterminación de 0 sobre 0 se haya resuelto y me haya quedado un 0 como resultado final, es que, a pesar de que el denominador tienda a 0, el numerador ha tendido a 0 mucho más rápido de lo que lo hace el denominador para que gane de una manera absorbente y el resultado final de esta división, toda ella, termine tendiendo a 0. Porque si hubiese sido esta la que más rápido tiende a 0, evidentemente la situación acá no hubiese sido de resultado 0 del límite, sino que hubiese sido o más o menos infinito. ¿Tá? Entonces, lo que se piensa es esto. Si esto sucede, siendo que el denominador tiende a 0 y todo el numerador tiende a 0, de la única manera de que esto suceda es que el numerador tienda a 0 mucho más rápido de lo que lo hace el denominador. Y en ese sentido, la idea es que cuando x tiende a, la expresión f de x y la expresión L de x son muy parecidas. Entonces se dice que esa función L de x es una buena aproximación a los valores de la función en las cercanías del punto, porque tiende muy rápido a 0 la diferencia entre el valor real de la función y el valor de la linealización. Es una cuestión ahí un poco más fina de interpretar este límite, en el que naturalmente una indeterminación hay. Pero si se resuelve es porque tuvo que haber pasado esto que yo les decía. Si no, me da otra cosa. Bueno, esta última versión de diferenciabilidad, porque todo esto fue como un sí solo sí, en realidad si bien es un implica, es un sí solo sí. Si f es diferenciable en a, quiere decir en definitiva que siguiendo todo este camino, esto sucede. Y esto es lo que vamos a tratar de usar como idea para definir la diferenciabilidad en funciones de dos variables. Ahora vamos a ver cómo lo tenemos que cambiar un poquito, ¿no? Porque el hecho de que sean dos variables hace que el límite que quede sea distinto. Ahora miren esto, previo. Esta función está definida así. Esta función es x por y sobre x cuadrado más y cuadrado para cualquier par x y que no sea el 0, 0. Y vale 0 en el origen. Fíjense que esta cuenta la puedo hacer en cualquier par que no sea el origen. Entonces en el origen a propósito se la define con el valor 0. Si nosotros usáramos esta función y quisiéramos encontrar la función de linealización en el origen, L de xy
según lo que me acaban de definir, sería f en el 0, 0, más la derivada parcial de la función con respecto a x en 0, 0, por x menos 0, más la derivada parcial de f respecto a y en 0, 0, por y menos 0. Eso sería, de la definición que me dieron antes, para un AB genérico, usarla para el 0, 0. ¿Cuánto vale f en 0, 0? Según esta expresión de acá. 0. Dice 0. Las derivadas parciales en el origen también valen 0. No estamos haciendo la cuenta, pero hicimos una muy parecida a la semana pasada. Así que los invito a que, mirando el material de la semana pasada, me parece que es más en el material del video, no tanto en el escrito, vean de poder calcular estas dos derivadas parciales que las tengo que hacer por definición. Límite del cociente incremental. También valen 0. Entonces me queda 0, más 0 por algo 0, más otro 0 por otra vez algo 0. En definitiva, la función de linealización me queda idénticamente 0. Es el plano z igual 0. O sea que la gráfica del plano tangente supuestamente a esta función, en el origen tendría que ser, bueno, acá quedó x, acá quedó y, interpreto que por acá está el origen, ¿o no? Bueno, justamente hace ese salto raro, tengo el plano z igual 0. Esta sería la ecuación del plano que representa a la función de linealización. Obviamente que el origen tiene un problema, ¿no? Tengo un punto ahí extraño en el que tengo problemas al momento de que la gráfica de la función no cumple con esas condiciones iniciales que les pedí. Pero suponiendo que yo no me doy cuenta de eso, diría, mira, alrededor del origen debería pasar que la función de linealización y la función original deberían ser parecidas. ¿No? Es como que digo, si yo hago todo así a la Bartola, todo al tuntum, diría L de XY es muy parecido a F de XY cuando los pares XY son próximos o son cercanos a el origen. Esto es lo que yo diría, si lo hago todo muy rápido, pero que lo pongo en cuestión. Lo pongo como una pregunta. Fíjense lo que pasa acá. Si esto fuese cierto, a medida que los pares x y se vayan acercando cada vez más al origen, la función de linealización y la función original deberían darme valores muy próximos, muy parecidos. La función de linealización, según lo que dice acá, siempre me va a dar el valor numérico 0. En cualquier par. Sea o no cercano al origen, vale 0 siempre. Sin embargo, esta función original, fíjense lo que pasa cuando yo la evalúo en pares de la forma XX. Si yo la evalúo en pares de la forma XX, la expresión de la ley me queda x por x, x cuadrado. Y abajo me queda x cuadrado más, otra vez x cuadrado. O sea, x cuadrado sobre 2 veces x cuadrado. Simplifico y me queda que esto es un medio, por supuesto, para cualquier x que no sea el 0, porque si no estaría justo en el origen. Entonces, por toda la recta y igual a x, la función original siempre va a valer un medio, independientemente del par que esté sobre esa recta. Entonces, evidentemente acá esto no está pasando. Yo puedo encontrar pares sobre la recta y igual a x tan próximos al origen como yo quiera, que esta función firmemente se mantiene en el valor 1 medio y la función de linealización se mantiene firmemente en el valor 0. No pasa esto de que cuanto más próximo el par XY esté del origen, la función se parecen mucho. Tienen una diferencia concreta de 1 medio entre las dos. Los valores no se aproximan. ¿Qué es lo que está fallando acá? Está fallando. ¿Cómo? La continuidad. Supuesto que algo de eso va a estar fallando, pero lo que quiero mostrar es que estas expresiones que nosotros usamos
Lo voy a borrar. Sí, sí, porque además este mismo caminito me sirve para mostrar que la función no fue continua, ¿no? El límite por esta trayectoria de acercamiento al origen da 1/2 y la función en el origen da 0, o sea, no es continua. Y no va a existir el límite tampoco, porque si lo hago radialmente va a depender del valor de la pendiente, o sea, son un montón de cosas que uno podría usar que usó en las clases de teoría. Lo que está pasando acá es que hay algo que no se cumple. ¿Qué es? Cuando dimos la definición de función de linealización, le pedimos, para que esto no falle, que las derivadas parciales sean continuas en el origen. Esta función, evidentemente, está teniendo problemas de la continuidad de las derivadas parciales en el origen, porque de no haber tenido problemas con respecto a la continuidad, debería pasar lo que dice la definición, que la función de linealización y la función original deben ser parecidas en las cercanías del origen, que no pasa en este caso. Lo que vamos a ver es que vamos a pedirle a la función una definición un poco más fuerte de que existan las derivadas parciales, porque evidentemente existen las derivadas parciales. O sea, la existencia simple de las derivadas parciales en el punto en el que yo decida pararme, no me garantiza que la función que arme como función de linealización sea, lo que estamos buscando todo el tiempo, una buena aproximación. Eso es lo que sucede. La existencia sola de las derivadas parciales no me garantiza que la función que construya como linealización sea una buena aproximación. Algo más fuerte que solo la existencia de las derivadas parciales le voy a tener que pedir a la función, pero no tan fuerte como que sean continuas. Hay algo en el medio que le puedo pedir a la función que me garantice la buena aproximación de la función lineal. Y es lo que vamos ahora a presentar. Solo para que, vengo acá directamente, para que tengamos en cuenta que hay cosas que suceden en análisis matemático 1 que no suceden en el 2. En análisis 1 dijimos, esto está recontraprobado, si una función es derivable en x igual a, la función es continua. Y si una función es derivable, automáticamente la función de linealización es una buena aproximación en las cercanías del punto. Eso no vale si lo trabajo con funciones de dos variables, tratando de hacer una traducción de derivable con lo que me parece que puede ser algo parecido, que es que existan derivadas parciales. Si una función tiene derivadas parciales en un punto, no necesariamente va a pasar que la función es continua en el punto, eso lo vimos en un ejemplo de la semana pasada, y la existencia de las derivadas parciales no me garantiza que la función que yo me forme de linealización sea una buena aproximación lineal de la función que trabajo. Y esto lo tengo gracias al ejemplo anterior. O sea, lo que antes era una buena implicancia para funciones de análisis 1, no lo son, porque no lo son, directamente no son válidas, para funciones de dos variables. Tengan en cuenta esta placa. Ténganla. Y ahí vamos a dar entonces el concepto de diferenciabilidad para funciones de dos variables. Presten atención, es medio chocante, pero igualmente ni trabajamos en la práctica con esto. Vamos a trabajar con algo más simple. Definición, ¿no? Tengo una función definida sobre un cierto conjunto contenido en R2, obviamente que va a parar a R. El conjunto de llegada siempre es R. Ese conjunto vamos a pedir que sea abierto. Si la función, con la que vamos a definir en realidad, que la función f es diferenciable en un puntito de ese conjunto abierto, sí. Existen las derivadas parciales en el punto, existen, y además se cumple lo que dice acá, que lo voy a leer en la expresión de abajo que está más compacta, que es que el límite cuando el par xy tiende al par ab de la expresión que en el numerador tiene a f de x menos la función de linealización, dividido la distancia a la que se encuentra xy del par ab, ese límite sea 0. ¿Qué es? Perdón que vuelvo para atrás.
emular esta situación. Ahora, el X se transformó en un XY, el A se transformó en un AB, y el hecho de que X se acerque mucho a lo tengo que traducir en funciones de dos variables como la distancia entre los puntos, el XY y el AB. Y acá arriba es, para funciones de dos variables, f de XY, y acá en vez de L de X aparece L de XY. Exactamente casi un copiar y pegar adaptándola a funciones de dos variables. ¿No? Es lo que parece. Límite cuando el par XY tiende al par AB, de este cociente me tiene que dar 0. Y con la misma observación de antes, en cuanto a que sea una buena aproximación. El hecho de que el par XY tienda al par AB hace que este numerador tienda a 0 y este denominador también, porque el denominador no es más que marcar la distancia entre estos dos puntos. Pero si el límite del cociente es 0, es porque el que ha tendido a 0 mucho más rápido y de manera más fuerte es el numerador. Siendo que el denominador también tiende a 0, pero evidentemente este numerador es mucho más fuerte y tiende más rápido a 0 que el denominador. Eso ¿Y hace... qué es que tienda más rápido y cómo te das cuenta? No, no es que te vas a dar cuenta. Estoy haciendo una interpretación, no es algo que digo, ah, mira qué rápido que va. No es un auto que le mido la velocidad. Quiero decir que en números apenas cercanos al par AB, esta diferencia es mucho más chica comparada con esta. Esa es la idea de que tienda más rápido a 0. Que si yo tomo valores, pares XY cercanos a AB, esta diferencia es mucho más cercana a 0 que la diferencia que tiene que ver con esto que marca la distancia entre los dos. Si el par XY ahora está mucho más cerca del par AB, por supuesto que la distancia entre ellos va a ser 0, muy próxima a 0, pero esto es más cercano a 0 que la de abajo. Esta diferencia es más rápida, la tendencia a 0. No hay una, por ahí la expresión matemática no es esa de tiende a 0 más rápido. Pero entendiendo en esto, que apenas el par XY esté cerca del par AB, si bien la distancia entre los pares es muy chiquitita, más chiquita aún es esta diferencia. En ese sentido es más rápido la tendencia a 0. Vos habrás resuelto un montón de límites con este tipo de indeterminaciones, y a algunos ha pasado que en una indeterminación del estilo 0 sobre 0, el límite final termina dándote 0. Sí. A veces te da 1, a veces te da 5, a veces te da infinito. Bueno, cuando pasa eso, es que el numerador justamente tiende a 0 con una velocidad mayor que la de abajo. Pero está bien, no existe una manera de definirte velocidad de acercamiento a 0 en un Claro, es límite. mucho más chico el número del denominador que el del denominador. Numerador. Bien. Eso es lo que yo quiero decir cuando digo que tiende más rápido a 0. En general todos nosotros usamos esa expresión, tiende a 0 más rápido. Y es eso, que no hace falta que el par XY se acerque tanto al par AB, que ya esta diferencia es muy pequeñita comparada con la de abajo. Bueno, un poco eso. Y bueno, eso hace entonces que esta función L de XY definida realmente sea considerada como una buena aproximación a la función en pares XY cercanos al par AB. O sea que antes, digamos, la linealización que habíamos calculado antes, no podíamos decir que era tan aproximada, pero ahora calculándolo con diferenciabilidad, sí podemos decir que es más aproximada de esa función. Conclusión entonces del caso anterior, esta función evidentemente en el origen no es diferenciable. De haber sido diferenciable, lo que tenía que haber pasado es que esta función de linealización y la función en las cercanías del punto iban a ser muy parecidas, y eso no sucede. ¿Está bien? La función f de xy tiene derivadas parciales en el origen, pero lo que no está cumpliendo es esto.
Esto no lo está cumpliendo. Este límite no es 0. De haber sido 0, era diferenciable, y si era diferenciable, la función de linealización es una buena aproximación. Y acá es donde vamos. Si yo quiero asegurarme de tener una buena aproximación lineal, debería asegurarme de que la función es diferenciable. Pero hay que meterse en este problemita. Para escribirlo es bárbaro, pero para hacerlo con un ejemplo concreto, lleva sus cuentas. Entonces vamos a tratar de ir por un camino alternativo para evitar tener que calcular esta cuenta para mostrar que una función es diferenciable, que es lo que vamos a mostrar en un teoremita. Bueno, lo que les decía, de la buena aproximación. Y esto es lo que les quería comentar. Hay un teorema que no se demuestra, que no lo vamos a demostrar, no es la idea, que nos dice lo siguiente. Que si yo tengo una función definida sobre un cierto conjunto contenido en R2, AR, bueno, donde hago un conjunto abierto, lo mismo que antes, que admite derivadas parciales de primer orden y son continuas en el punto, entonces la función es diferenciable. Por eso, cuando di la primera definición de función de linealización, le pedí como condición, para no errarle, le pedimos, como condición para no errarle, que las derivadas parciales sean continuas. De esa manera yo me aseguro que la función es diferenciable. Y si es diferenciable, la función L de x es una buena aproximación a la función en la cercanía del punto. Y estaría entonces este teorema dando a entender el por qué se le pedía tanto a una función de dos variables. Entonces este teorema, que no lo demostramos, pero que sí lo usamos un montón en la práctica, me ayuda a poder demostrar la diferenciabilidad de una función sin necesidad de meterme en la definición de diferenciable. Y hay otro teorema, que no lo vamos a demostrar tampoco en este momento, que es este, que me muestra que si una función es diferenciable en un punto, entonces es continua. Recién la condición de diferenciabilidad me asegura que una función es continua en un punto. Insisto, la semana pasada, en clase, vimos que había una función en particular que era una función que admitía derivadas parciales en el origen, y sin embargo en el origen no era continua. Pueden existir las derivadas parciales y eso no implicar la continuidad de la función. Pero quien sí lo implica es la condición de que la función sea diferenciable. Y entonces, les pido por favor que esto se lo acuerden de memoria, porque es típico cuadrito para hacer la práctica. El cuadro me dice tal cual. Si yo tengo el dato de que una función tiene derivadas parciales de primer orden, es decir, fx y la f sub i, las dos derivadas son continuas en el para b, necesariamente la función es diferenciable en el para b. Y si es diferenciable, obviamente lo que va a pasar es que la función es continua en el para b. Entonces, hago una lectura en reversa de esto. Esto no es un sí solo sí. Los caminos tienen una sola dirección. No se vuelve. Que sea continua, no implica que sea diferenciable. Y que sea diferenciable no implica que tenga las derivadas parciales de primer orden continua. Es lo mismo que cuando en análisis 1 decíamos, derivable implica continua, pero continua no implica derivable. Lo mismo. Pero astutamente puedo usar este esquemita de la siguiente manera.
no continua en un punto, ¿qué va a implicar? Es diferenciable. No diferenciable. Y no diferenciable, ¿qué va a implicar? Que no tiene derivadas parciales. No diría tanto. Al menos alguna de las dos derivadas parciales no resultado No son continuo. continuos. Al menos una de las derivadas parciales no es continua. Cómo me encantaría que la caligrafía de esto me salga bien. No puedo. En el pizarrón no escribo así, se los aseguro. Bueno, todas las lecturas posibles, tal cual como baja, en las implicancias que están formadas dentro del PDF. No puedo volver tal cual como está, pero sí puedo volver con las negaciones. No continúa en un punto, implica no diferenciable en el punto, e implica que al menos alguna de las derivadas parciales no fue continua. Entonces, muchas veces en los ejercicios nos centramos en ver esto. Si la función es diferenciable en un punto o no. Y entonces, ¿cuáles son los caminos que vamos a tratar de usar? Si las derivadas parciales de primer orden son continuas, porque las calculo, hago las cuentas de las derivadas parciales y las leyes que veo, suma, resta, multiplicación, composición de funciones conocidas continuas, digo, ah, mira, las derivadas parciales son continuas en el punto en el que estoy trabajando y tengo la posibilidad de afirmar que la función es diferenciable. No me metí con la diferenciabilidad con la definición. O, a lo mejor, estoy en una situación en la que en el punto en el que estoy trabajando la función no es continua, porque no existe el límite o porque el límite no me da lo mismo que la función en el punto, y si no es continua, lo que voy a decir es que no es diferenciable. Yo veré de qué manera astuta uso la información que tengo sobre los ejercicios que estoy trabajando. Al momento de que me pidan ver o no la diferenciabilidad de una función en un punto. Eso, por supuesto, es algo que uno lo va viendo a medida que se va metiendo en los ejercicios. No digo que Yo sea... tengo una duda. Que las derivadas parciales sean continuas quiere decir que, por ejemplo, sean operaciones entre funciones continuas. Sí, y que cuando calculaste la ley, te quedó una ley final en donde vos reconozcas que hay productos, cocientes, sumas, restas entre expresiones que vos reconoces como continuas. Si aparece seno de x, coseno de y, e a la x por y, expresiones que son simplemente de las que vos conocías que eran continuas, nada más que ahora en estas variables x e y. Eso es trabajar después con las funciones propiamente dichas. Cuando te den una ley, calcular las derivadas parciales. Sí, es una función polinómica la derivada parcial con respecto a x. La derivada parcial con respecto a y también. Polinómica en dos variables. Recontra continua en todos lados. Por lo tanto, Y si es diferenciable. racional y Vas a tener justo no da en el punto que tenés que calcular, significa que no es continua. cosa que podría pasar si te da racional y justo en el punto que te piden ver la diferenciabilidad es uno en el que las derivadas parciales no se pueden calcular, evidentemente continua no es. Pero es como la función 1 sobre x. La función 1 sobre x, ¿dónde no es continua? En el origen. En el origen, en 0. En el resto sí. Por eso depende qué función uno use y el punto en el que te pidan que te pares. Porque a lo mejor yo con la función, estoy pensando en análisis matemático 1, ¿no? Si me hablan de la función f de x igual a 1 sobre x, bueno, qué sé yo, f es derivable en x igual a 1, en x igual a 3 medios, en x igual a menos pi. Donde no es derivable es en 0, porque ni siquiera encima era continua en 0. No existía ni siquiera la función en 0. Entonces, en ese caso, una función racional en dos variables, si justo te piden analizarla en un punto donde la función racional no tenga problema de ser evaluada y sus derivadas parciales tampoco, es continua. Y por lo tanto diferenciable. ¿Está bien? Sí, Por ahí está perfecto. digamos, estamos hablando sobre algo muy
teórico, justamente, cuando empiecen a ver los ejercicios de práctica, me parece que ahí a uno empieza como a aclararse, se le aclara el panorama. Bueno, la clase de hoy la vamos a terminar acá, ya son 9:10. El material yo se los voy a compartir por completo, para que hagan un repaso de diferencias, pero no importa, esto lo vemos juntos en la clase que viene. Van a ver que hay cosas que ni trabajamos, que las vamos a trabajar la semana que viene, pero yo se los doy al material completo si ya lo tienen. Bien. Y esto, tengo la grabación.